Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hoy es día sábado, como siempre, en Pacífico 640M nos estás localizando y también por el YouTube, en el canal Trazando la Plomada. Hoy es sábado y es un día como cualquiera. Según la Biblia nos vamos acercando hacia la venida de Cristo. Y como vemos en los noticieros, hay ya no rumores, son guerras. El amor de muchos se enfriará, no solamente eso, vemos sicariato, vemos muerte por todos lados. Las economías de todo el mundo están siendo azotadas. Hay corrupción en todos los gobiernos, porque el día del Señor se está acercando. En medio de toda esa vorágine de oscuridad y de tinieblas, efectivamente un caldo de cultivo para que se mueva Satanás para acicatear cada cosa sucia y corrupta y muerte. Ante ese panorama, podríamos decir de repente como el Chavo, ¿y quién nos podrá defender? Pero sí hay quien nos pueda defender. La Biblia dice que Jesucristo no ha dejado a la iglesia desamparada. Es más bien la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en este mundo, ahora en este momento, es la que está peleando y luchando la buena batalla. Y por si acaso, la iglesia no está arrinconada, la iglesia está atacando con la palabra de Dios, está atacando con la luz del Evangelio, está atacando cuando hay un hombre necesitado, está atacando cuando se rescata de las drogas un joven, está atacando cuando se ayuda a una viuda, está atacando cuando alguien ora por un enfermo y milagrosamente el enfermo se sana. Esa es la forma en que la iglesia, en medio de todas estas dificultades, se mueve victoriosa, victoriosa, no melindrosa, victoriosa. Y eso es lo que nosotros, los que todavía estamos esperando la venida de Cristo, expectantes, no debemos perder el enfoque de que si Cristo viene, entonces tenemos que estar ocupados en los negocios del reino mientras transcurre nuestra vida natural sobre esta tierra, llevando el conocimiento de la palabra y, como estamos haciendo ahora, anunciando que Jesucristo vuelve por segunda vez. ¿Están listos? Va a ser un arrebatamiento. De un momento a otro vamos a estar arriba en los cielos y nuestros cuerpos van a ser transformados. Creo que más debemos estar meditando en eso que en afianzarnos más en este mundo, porque todo esto se va a quedar. O sea, todo lo que hemos acumulado, todo lo que hemos logrado en esta vida, se va a quedar, sea mediano, sea chiquito, sea grande, se va a quedar, ¿no? Entonces, me acuerdo de un futbolista muy famoso, tuve la bendición de saludarlo y darle gracias por los momentos que él nos regaló con su arte de manejo de fútbol. Ha fallecido, pero se queda el recuerdo de esas cosas hermosas que él hizo y un agradecimiento a lo que fue su transcurrir por este mundo. Pero él dejó todo, no se llevó nada. Se queda su testimonio de su juego y de lo bien que defendió el equipo peruano y otros equipos a los cuales él entrenó, pero todo se quedó. Él ya partió, ya partió. Y así, o sea, no debemos estar asustados por lo que vemos, porque ya la Biblia anunciaba estas cosas que venían. Así que, amigos y hermanos en Cristo, Jesucristo viene. Mientras Él viene, sigamos ocupados de nuestras cosas, pero sigamos anunciando la segunda venida de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Viene a mi mente, dale, pastor, quería decir algo. Sí, estaba escuchando a Jorge y verdaderamente yo estoy contento
agradecido porque hoy día a las 5 de la tarde terminé de escribir un libro de 15 capítulos sobre antes y después del rapto. Antes y después del rapto. Y porque yo había hecho un artículo hace unos 6 años atrás y varios pastores me dijeron, Jorge, ¿y no has pensado escribir un libro sobre el tema? Porque lo necesitamos. Y yo dije, bueno, Dios mediante, el Señor me dé tiempo y sabiduría para hacerlo, porque sabemos que las cosas espirituales solamente el Señor es el único que lo puede revelar. Nosotros no lo podemos hacer. O sea, para hacer la palabra de Dios o explicar la palabra de Dios, no se estudia en un seminario o en la universidad, es algo que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y hoy día contento porque terminé a las 5 de la tarde y aquí llegué a mi cuarto un poco cansado de todo lo que he estado así corrigiendo texto, ordenándolo y todo ello. Bueno, y con todas las implicancias de internet y la computadora, verdaderamente a veces pensaba que ya se me había borrado el libro porque desapareció. Y cuando desapareció dije, se me fue el libro y ahora, y a buscarlo ahora. Gracias a Dios que había ahí, que lo había estado guardado, porque el documento lo grabé en un lugar y se fue a otro lugar, ¿no? O sea que verdaderamente son cositas que pasan que luego te asustan. Pero bueno, gracias a Dios por eso y ya pues el día de mañana lo estoy pegando a la página para los 3.300 ministerios que están ahí obrando en esa página, recibiendo todos los materiales para seguir edificándose y edificando a la iglesia que Dios les ha puesto encargado, ¿no? Y estoy contento por eso, verdaderamente. Estoy muy, muy contento por eso, ¿no? Bien, ahora que estaba escuchando también a Jorge sobre las guerras y rumores de guerras, me venía a la mente lo que dice Santiago 4, donde se pregunta, ¿y de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no? ¿Y por qué guerras? El otro día estaba en uno de estos grupos de compañeros del colegio y hablábamos de cómo, o por lo menos yo hablaba y resaltaba el hecho de que el hombre siempre quería tener el poder absoluto y cómo en este momento estaba trabajando en ese sentido. Y los compañeros como que no estaban tan de acuerdo conmigo y me decían, ¿y por qué crees tú que la gente quiere tener poder? Bueno, podríamos estar un par de días con este tema, ¿no? Que no es el oportuno, pero sí veamos lo que dice aquí la escritura, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Entonces hay un conflicto que nace del interior del ser humano. No vamos a entrar en detalles ahora, porque no es el tema de la, de la, del programa, pero sí estaba reflexionando, por último, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué las pasiones? ¿De dónde viene todo esto, no? Y recordaba ese pasaje de la Escritura que está en 1 Pedro, uh, vamos a buscar 1 Pedro 2:9, y este pasaje, que es muy conocido, nos habla de dos reinos, y nos habla de que estos reinos están en conflicto. Y estos reinos están en conflicto desde que el hombre desde que el hombre cayó, desde Adán hasta el Apocalipsis, van a estar en conflicto estos reinos, hasta que Dios finalmente venza en plenitud, ¿no? Entonces, desde el momento en que todos estamos inmersos en un reino o en el otro, necesariamente va a haber conflicto, porque a veces nos sorprendemos de los conflictos, de los problemas, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanta eh, oposición por un lado, oposición por el otro? Pero debemos entender que estamos inmersos en un conflicto eterno, un conflicto espiritual, un conflicto que tiene ya 6.000 años y nunca ha parado y no va a parar. Dios ha dicho que todavía falta 1.000 años más, que todavía va a haber conflicto. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos entender es que estamos, y aceptar, por supuesto, que estamos inmersos en un conflicto, que el conflicto ya tiene un ganador, que después lo vamos a ver, pero que mientras tanto hay que aprender a moverse dentro de esta situación de conflicto y apropiarse de las armas del ganador y hacerse uno con el ganador, porque el ganador sí venció en la totalidad. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Dice, pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio,
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que, y aquí quiero parar el ritmo, dice, de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a Colosenses. En Colosenses hay otro pasaje que es similar a este, está en el capítulo 1 y está en el verso 2, vamos desde el 12, porque está en el 13, pero vamos desde el 12. Y donde dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en el verso de 13 se repite un poco lo de Pedro, dice, el cual nos ha librado, miren, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Creo que este es más preciso y habla de que hay un reino de las tinieblas y hay un reino de su amado Hijo, al otro lado dice hay un reino de luz. Dice que te saca de un lado y te lleva al otro. Entonces, automáticamente estamos hablando de un lugar, no es como un país como Perú, por ejemplo, que tiene sus gobernantes y la gente vive acá y si tú te vas a otro país, no sé, y te cambias tu nacionalidad, te vas a Estados Unidos, te vas a Francia, te vas a un lugar, ya no eres peruano, ahora eres francés, italiano, pero en este caso, no importa dónde estés, no importa tu nacionalidad, tú perteneces o al gobierno de las tinieblas o al gobierno de la luz. No hay otro lugar. Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿en cuál gobierno estamos? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Me gobierna las tinieblas o me gobierna la luz? Y lo otro que es importante entonces en este caso es reflexionar algo muy interesante, que cuando Dios dice que nos llama o nos libra de este gobierno de las tinieblas y nos pasa al gobierno de la luz, lo interesante es que una vez que nos transforma, porque dice que hay una conversión, la persona se vuelve una nueva criatura, dice la Escritura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora soy una nueva creación, etc. Esa persona que externamente está igualita, pero que internamente ha sufrido una transformación impresionante, que después la podemos hablar, regresa otra vez al reino de las tinieblas, pero ya no como un discípulo, ahora como un soldado del reino de la luz. Entonces, no viene a acomodarse con el reino de las tinieblas, viene a atacar al reino de las tinieblas. ¿Cómo es eso que viene a atacar? Viene a servir a aquel que lo ha llamado al reino de la luz, porque no solamente viene con una misión, sino además es que su cuerpo es entregado a ese rey de la luz, de tal manera que dice que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y es muy cierto, porque cuando uno tomó conciencia de lo que significa la transformación de vida, lo que pasa es que prácticamente nos estamos negando a nosotros mismos y estamos permitiendo que la mente de Cristo empiece a ser nuestra mente, que el Espíritu de Dios venga a estar gobernando nuestro espíritu y que nuestra alma empiece a adecuarse, por supuesto, es una lucha de toda la vida, pero ya viene diferente. Y hay grados de transformaciones, hay unos que son transformados y cambian drásticamente en muy corto tiempo y se vuelven unos soldados que atacan al mundo de las tinieblas de una manera feroz. Hay otros que toman más tiempo, hay otros que nunca llegan a ser soldados propiamente, más cómodos están pues ahí en la retaguardia, cantando coritos y haciendo esas cosas. Y en esto, definitivamente, el gobernante de las tinieblas, pues no es una buena noticia para él, ¿no? Todo lo contrario, imagínate que tenía un discípulo por ahí, que era parte de su gobierno, y de repente este pata, alguien se lo lleva, y después lo regresa otra vez, pero lo regresa transformado, violento, con una agresión espiritual en contra del mundo de las tinieblas, fajado con la espada de la palabra de Dios, con toda la armadura de Dios, lleno de fe, lleno de amor, lleno de pureza, lleno de anhelo de Dios, lleno de Dios, portando la gloria de Dios en su espíritu. Entonces definitivamente
esa persona está agrediendo al reino de los cielos, perdón, al reino de las tinieblas. Y el gobernante no se va a quedar tranquilo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que el gobernante va a empezar a atacar a esta persona. Y antes de dejarle la posta, porque no quiero quedarme haciendo un monólogo aquí, recuerdo ese pasaje de la Escritura donde el Señor Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en este pasaje nosotros vemos algo que de repente no nos hemos dado cuenta o no hemos recapacitado, y no es la iglesia sujeta a ataque y defendiéndose. No es lo que dice este pasaje, es todo lo contrario, es una iglesia atacando. Es una iglesia atacando y el Hades se está defendiendo y dice que al final no prevalecerá. Es decir, que la iglesia está tan potente que le está robando todos sus tesoros, como dice la palabra de Dios, dice que el hombre fuerte, cuando está efectivamente fuerte, es que pueda cuidar su casa y nadie la roba, ¿no? Pero cuando viene alguien más fuerte y lo ata, entonces le puede quitar todas sus posesiones. Y el propósito de la iglesia del Señor es ese ser más fuerte que el hombre fuerte, atarlo todos los días, ¿ya? Y en base a eso, avanzar de tal manera que pueda primeramente vivir en santidad, vivir en verdad, vivir en amor, vivir en el Espíritu de Dios. Y además cumplir con el propósito y la misión que el glorioso Espíritu Santo que está morando en nosotros quiere hacer y estar en sintonía. Eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mellar el gobierno de las tinieblas. Y eso no le va a gustar, y va a reaccionar, y va a atacarnos directamente a nuestros familiares o lo que sea. Pero entonces es ahí donde estamos en lucha. Y por eso decimos, y con eso ya les doy el pase, con eso decimos lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha llamado a ser soldados. Dice la palabra de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Somos llamados a ser soldados, no pusilámines, no, eso no es. ¿Eso va a costar? Sí va a costar. ¿Va a doler? Sí duele. Y es fuerte. Pero también Dios nos ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos ha dado, dice, armadura para que seamos firmes ante las acechanzas del enemigo. También nos dice que nuestras armaduras no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Nos ha equipado y nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, en base a estas cosas que Dios ya ha regalado, ha derramado, perdón, no ha regalado, ha derramado, que podamos reflexionar sobre lo que significa realmente ser un creyente inmerso en un conflicto, y en ese conflicto estamos llamados a participar como soldados del Señor Jesucristo. Amén. Sí, es tremendo cuando nosotros entendemos lo que Jesucristo logró, ¿no? Porque todo lo que César ha estado compartiéndonos está sustentado pues en lo que Jesucristo logró, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y antes de partir de la tierra, él mismo dijo, no, toda potestad se me ha sido entregada en la tierra y en el cielo. Por consiguiente, él es la suma autoridad ahorita en estos instantes en toda la tierra y en todo el cielo. Ahora, otra cosa que también, escuchando a César, estaba reflexionando en mi corazón, era aquel principio en la cual el Señor te coloca en tu corazón cuando tú naces de nuevo, que es la paz. Y no nos olvidemos que el problema serio de los conflictos es que no hay paz. Encontramos conflictos en diferentes partes del mundo ahorita, ¿no? Hay como 17 guerras ahorita en el mundo, o sea, 17 guerras así actuales. Hay 17 guerras en conflicto. Lo que pasa es que solamente nos hablan de una o de dos, pero las demás se están realizando también en diferentes partes del mundo. Y esos conflictos y todo eso que está sucediendo es porque no hay paz. No hay una relación correcta entre las dos partes, ¿no? En la cual los lleven a una situación de conveniencia para ambos. Por consiguiente, el mundo no tiene la paz. Y el Señor nos dijo claramente, este mundo no tiene paz sino conflicto. Entonces, como sabemos de que en este mundo no vamos a tener paz sino conflicto,
algo que va a ser continuo y contundente, entonces, ¿dónde está la paz que Dios nos está diciendo? Y esa paz nos dice la Biblia que es la que está dentro de nuestro corazón. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz sobrepasa el entendimiento del conflicto que puedas encontrar en el mundo, en el trabajo, en el negocio, en las relaciones humanas, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con la búsqueda de una profesión, en las relaciones con la búsqueda de un socio. O sea, en todas las actividades que un ser humano hace, de una u otra manera, se pueden convertir en algo de paz o se pueden convertir en algo de conflicto. Porque hay conflicto de intereses, hay conflicto de matrimonios, hay conflicto de padres con hijos, hay conflicto de amigos con hermanos, hay conflicto de padre con hijo. O sea, hay conflictos en todo. Pero aquí el Señor nos está hablando de que la paz, y esa paz que Él nos ha dado, es una paz que dice que lleva más allá de los entendimientos que nosotros tenemos en este mundo como seres humanos y las experiencias que hemos tenido. Y es ahí en donde el diablo no la puede agarrar. Porque el diablo no tiene paz. El diablo no tiene paz. El diablo está lleno de orgullo, de jactancia, de arrogancia y de dolor por causa de que ve a los hijos de Dios avanzar y cada vez más estamos tomando más gente que tomó la decisión de seguirlo, pero ahora ya se dieron cuenta que es un mentiroso y ahora están creyéndole al Señor Jesucristo. Ahora, y esas personas están prácticamente viniendo ahora al reino de los cielos. Y eso está sucediendo porque, como dijo Jorge, la iglesia no está dormida, apesadumbrada, pobrecita, ay, qué lástima. No, 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 no. Esos serán los religiosos. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo está activa, poderosa, vívida, fuerte, inspirada, guiada por el Espíritu Santo. Ahora, de que hay en ese entorno, hay gente que está mediocremente viviendo el Evangelio, es verdad. Lo vemos, somos testigos. Donde nos congregamos encontramos gente mediocre en el aspecto de la vivencia del Evangelio. Pero aquellos que han tomado la decisión de vivir en la presencia del Señor Jesucristo, han tomado la decisión de vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo, son portadores de paz. Pero ojo, somos portadores de paz, pero somos guerreros. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos avanzando en un terreno de conflicto, de batalla, de guerra espiritual. Y eso es glorioso, eso es glorioso. Por eso que nosotros aquí en este programa, conversando de amigos, de café, queremos compartir con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, ¿no? Que verdaderamente el Evangelio es otro mundo. No nos olvidemos, el reino de los cielos, el reino de los cielos ha venido a la tierra. Es lo que Jesús dijo. Arrepentidos porque el reino de los cielos os ha acercado, dice. No dice que ha nacido en esta tierra, no dice que se ha acercado. Y como se ha acercado, ahora ha trabajado en nuestros corazones y nos ha levantado como ¿qué? Como sus guerreros. Porque todo reino tiene un ejército. Y ese ejército somos nosotros, que pertenecemos al ejército del cielo, que el Señor, en su inmensa misericordia, Él está gobernando y Él está liderando. Porque Amén. Él está liderando. Él Amén. Está liderando. Bien, nos ha ganado la primera media hora, así que vámonos a tomar un café y regresamos. De tanto frío, qué bien que caería un café, pero bien así cargado, bien cargado. Sobre todo esos cafés peruanos, pero claro, un americano de nombre, pero tú sabes que de los cafés es de los cafés más famosos del mundo, y los mejores del mundo son los peruanos, ¿sabías? Está dentro de los mejores cafés del mundo. Qué bueno, ¿no? Y mientras ustedes hablaban, estaba meditando en esa parte que dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ahí también hay algo que podemos descubrir, ¿no? El pasaje que habló César 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí nos paramos un ratito, linaje, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice, ustedes están pero no son? Parece un poco que hubiera una dicotomía ahí, ¿no?
Están, pero no son. Y aquí el apóstol Pedro lo declara, ¿no? Dice, para vosotros soy linaje escogido. ¿Se acuerdan cuando antes decían de los reyes que eran de sangre azul, ¿no? Sangre azul, linaje escogido, sangre azul. Pues. Tiene que ver con el ADN. Y nosotros somos linaje escogido. Quiere decir que por nuestras venas corre, ¿no? Corre la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque somos hijos de Él. Claro, en forma espiritual, no es no se transforma, o sea, no hay la ¿cómo es? Bueno, esa palabra famosa que se transforma vive, ¿no? En ese rato, toma vida. Y eso es, ¿no? O sea, si somos un linaje, está ya entrando a personas Somos que, herederos, ¿no? claro, y personas que efectivamente por eso dice que no estamos en este mundo, o sea, somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. O sea, perdón, estamos, pero no somos. En somos está hablando del ser, está hablando de la esencia, ¿no? Claro, porque según la Biblia dice que somos linaje escogido. Como tal, entonces, ya ustedes lo deben haber comprobado. A veces hay situaciones, oportunidades, por ejemplo, de estafar y no lo hacemos. A veces hay momentos y situaciones en que podemos decir una mentirita blanca y no lo hacemos, porque nos conviene o porque nos puede sacar de apuros. Eh, a veces, por guardar la paz en la familia o en las relaciones interpersonales, preferimos que nos vean como perdedores que como lo contrario, violentos o prepotentes. Pero eso no es porque tú eres así, o sea, vienes de ese linaje y que es aquel que ha recibido eh, la presencia del Espíritu Santo en él. O sea, no eres tú, es el Espíritu Santo obrando en ti porque un día tú elegiste o le pediste a Dios que venga a morar en tu corazón, reconociendo que solo no podías cómo enfrentar la vida. Así que los soldados que hablaban ustedes, son soldados que tienen una estirpe guerrera que no dan un paso atrás. Esos tipos de guerreros que como por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, un día les tocó ir también a la muerte. Según dice la historia, Pedro dijo, a mí me pueden crucificar, pero por favor no me crucifiquen como Jesús, hagan lo que mi cabeza hacia abajo. Y lo crucificaron con su cabecita hacia el suelo. Pero él no dijo, no, ya, mejor no, ya, yo sí he creído, pero al ver la situación de riesgo de vida, entonces, hasta acá nomás, ¿no? No, él fue hasta la muerte, porque estos soldados enfrentan la muerte también con la compañía de la persona del Espíritu Santo. El salmista ya lo decía, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, ya lo había escrito de esta manera. Aunque ande en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así decía el salmista, eh, para, para ilustrar el tipo de guerreros que pertenecen a este gobierno de la luz, ¿no? Ahora, esta gente, estos soldados están distribuidos en diferentes estratos de la vida, ¿no? Algunos están en el gobierno, otros están en la ingeniería, otros están en una iglesia, otros están en un laboratorio, otros están, pero donde están, son soldados del Señor llevando su palabra, el conocimiento de Cristo a la gente que le rodea. Ese tipo de soldados tiene este ejército de la luz, ¿no? Porque un día
El Señor nos sacó de las tinieblas, dice su palabra, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por supuesto, es un lugar espiritual, porque nosotros seguimos estando acá para confirmar lo que la Biblia dice, que estamos acá, pero nuestra esencia no. Nuestra esencia es diferente y se ve con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestro ser diferente. Porque, por ejemplo, yo sé que TGI está en el conocimiento de la gente de proyectos. Por ejemplo, dice, esa empresa es una empresa seria, es una empresa correcta, es una empresa en la cual se puede confiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una empresa que pertenece, su dueño pertenece al reino de la luz. Entonces no es que solamente yo digo que soy de la luz, sino que otros testifican mi transcurrir en la vida, cómo me desarrollo en el lugar donde Dios me ha puesto para ser su testigo y su soldado, ¿no es cierto? Sabemos que hay soldados también, hay soldados del Señor en el ejército, en el ejército, por ejemplo. Sabemos que hay gente del Evangelio, por ejemplo, ahorita en el Congreso. Es una gran responsabilidad, por ejemplo, ahora a la gente cristiana que está en el Congreso, que lamentablemente los cristianos no se notan. Qué pena decirlo, ¿no? Pero no se notan los creyentes ahí. Se han vuelto, han preferido ser bajo perfil. Qué vergüenza, bajo perfil. Claro, para no chocar con nadie, ¿no? Cuando, cuando nuestra esencia es ser un guerrero de Dios, una guerrera de Dios, y que poner énfasis en los abusos, poner énfasis en la corrupción, porque ¿quién más se va a dar cuenta de la corrupción sino aquellos que están en la luz? Sin embargo, no hay testimonio desde el Congreso de la gente cristiana que está ahí, lamentablemente, para decir, mira, ese es un guerrero de Dios, Dios lo ha puesto ahí para darnos cuenta de tal cosa o para denunciar abusos, atropellos. No lo hay, lamentablemente. Pero es un reto para ti que estás de repente en una pequeña empresa, de repente en una gran empresa, de repente en una institución del Estado, un puesto público. Todos podemos dar un buen testimonio y todos podemos decir, hablar del Evangelio, mostrar nuestro testimonio delante de todos los que nos rodean y de esta manera mostrar que hay gente diferente, pero diferente porque pertenecen al reino de Dios, al reino de la luz. El apóstol, no el apóstol, el pastor Timoteo nos da en el nombre del Señor, nos da unas características de estos soldados que sería bueno reflexionar porque eso es aplicable a cada uno de los creyentes. Uno de ellos dice, ninguno que está en segunda epístola de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya sabemos quién nos ha tomado por soldado, es el Señor. Él es el comandante en jefe de las fuerzas espirituales del reino de los cielos. Y dice que nuestro enfoque debe ser en agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y para eso, dice, somos llamados a no enredarnos en los negocios de la vida. No dice que no participemos en los negocios de la vida, sino dice que no nos enreden, que no nos gobiernen. Los negocios de la vida son necesarios para sobrevivir, para eso tenemos profesiones, tenemos oportunidades de servir a otros a través de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, esos son negocios de la vida. Pero que no llegue un momento en que el negocio de vida ponga o imponga sus políticas de conducta, de principios, que los principios sean de aquel que es el comandante en jefe, aquel que nos llamó para que seamos de su ejército. Después dice, el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Eso qué quiere decir? Dice que si vas a estar como soldado, tienes que permanecer en los principios del reino, legítimamente. No puedes tú mismo flanquear los principios del reino. Si Dios te dice que hay que caminar en la verdad, en la justicia, en el amor, en la pureza, fe, si Dios establece esas cosas, pues hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero manteniéndose en la verdad, en el amor. Lo que hay veces he podido observar en la iglesia del Señor es personas que sirviendo, están con responsabilidad todo, pero se conducen más como si estuvieran en una empresa, y la empresa sabemos que del mundo, está bajo el gobierno del mundo, y no se nota el que gobierna sus vidas es aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. No se nota. No se ven los principios del reino. La otra cosa que es el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo que quiere decir es de que si tú como soldado y vas a servir al Señor y quieres ver los frutos primero, quieres ver los frutos del resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, dice Dios aquí que te va a costar primero trabajar, pasar por todo un esfuerzo, madurar, aprender a caminar conforme a los lineamientos de parte del comandante en jefe, y que no estés haciéndote la idea de que los frutos vienen rápido. A veces son muy lentos, a veces están recontras lentos, pero los frutos del trabajo que van a venir. Y a todo esto es curioso que está bajo un ámbito, en el verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿a qué penalidades se está refiriendo? Entonces después he podido reflexionar y entiendo que las penalidades a las que se refiere es no te enredes en los negocios de la vida, va a haber una tendencia a enredarse en los negocios de la vida. Lucha legítimamente, va a haber una tendencia a hacer pues las cosas, ¿no? Como Frank Sinatra. Y lo otro que dice es, trabaja primero y después vas a ver los frutos. Tú quieres tener los frutos de inmediato. Y todo esto probablemente va en contra de nuestra naturaleza de carne, y la naturaleza sufre cuando se le hace caso. Lo que se está proponiendo aquí Dios como lado de Cristo, tome en cuenta esto, que al final dice, considera bien lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Esto, ser fiel a Dios, significa penalidades. Sí, ustedes. Pastor. Esas penalidades verdaderamente están en el día a día, porque se supone que nosotros caminamos día a día con el Evangelio, no somos domingueros, ¿no? O sea, la vida cristiana no es solamente el domingo, no es que yo me levanto el día domingo a las 8 de la mañana, me pongo a orar y me visto la mejor ropa, mi mejor terno, mi mejor camisa o mi mejor polo y me voy a la iglesia. Canto, danzo, ¿no? Hago todo. Termino el culto, me voy a almorzar y vengo a mi casa y otra vez encontramos, hay que enchufarse con el mundo. O sea que ya nos desenchufamos de Dios y ahora nos enchufamos con el mundo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, la Biblia dice que es una persona llamada Jesucristo, ¿no? Porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el guerrero por excelencia, Él es mi general por excelencia, Él es el que tiene el poder y la autoridad en la tierra como en el cielo por excelencia, pues entonces mi responsabilidad es vivir en una relación íntima con Él. Y es ahí el punto principal de lo que Dios reclama a la iglesia de la Odisea y a las iglesias en Apocalipsis, de que han dejado su primer amor, de que han hecho diferentes actividades para Él, que han estado muy ocupados haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. En esto significa
significa que se enredaron en muchas cosas, se enredaron en todas las cosas que luego dice Dios, pero tengo algo contra ti que has dejado el primer amor, ¿no? O sea, que aquellas cosas que se enredaron, empezó a diluir esa relación íntima que tenía que tener con el Señor y empezaron a hacer domingueros, actividades tras actividades, empezaron a perder el discernimiento, la capacidad de entender y comunicarse con el Señor, porque todo comienza primero con Él. Para que yo pueda servir, tengo que primero tener una relación íntima con Él, y es lo que Jesucristo nos demostró cuando Él estaba continuamente orando al Padre. Dice que Él buscaba el rostro del Padre todos los días, y lo buscaba en la mañana, en la tarde y en la noche, porque Él necesitaba estar con el Padre para que el Padre le mostrara lo que Él quería hacer, y Jesús dice que Él hacía lo que el Padre le decía. O sea, eso está clarísimo. Entonces, esa misma relación es la misma relación que Jesús espera de cada uno de nosotros como iglesia, como su cuerpo, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Pedro dice que somos la casa espiritual, tabernáculo viviente. Entonces, eso significa que ya ese concepto de ser domingueros simplemente es religioso y no sirve para nada porque no hace nada en la iglesia. Por eso que debemos entender que como guerreros de Dios en esta tierra, hemos sido llamados a establecer el reino de los cielos en los corazones de las personas, no en las instituciones. Hay algunos que quieren destruir instituciones. No, primero los corazones, y deja que los corazones que Dios transforma puedan lidiar con las instituciones. Pero aquí el punto principal es el corazón del ser humano. Y nosotros estamos más bregando con las instituciones, con la situación económica, con la situación política, la situación social, pero no estamos bregando con el corazón del individuo, en la cual Jesús vino específicamente a salvar a los que se habían perdido. ¿Y dónde está la mesa? En el corazón, porque ahí tiene que haber el cambio radical, porque si no hay un cambio en el corazón, no hay cambio verdadero. Todo es simplemente apariencia. Y por eso que tenemos, como Jorgito dijo, ¿no? Qué tristeza encontrar a aquellos que se dicen cristianos en el Congreso y no hay luz, ni testimonio, ni evidencias que verdaderamente son creyentes, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que las timosas se han enredado con la política y ahora sencillamente tiene que desenredarse. Y para eso, arrepentimiento. El arrepentimiento es básico para desenredarse y volver al primer amor para ser restaurado nuevamente a ese nivel en donde todo creyente debe de estar, a un nivel, no el nivel del mundo. Nosotros no somos de este mundo, no somos de este mundo. Y vuelvo a repetir, no somos de este mundo, somos del cielo. La Biblia dice que estamos sentados conjuntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, en este cuerpo, estamos en esta tierra, pero nosotros vivimos en el Espíritu, y la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, gobernando en nuestro espíritu, obrando en nuestro espíritu y moviéndose desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo para hacer testimonio y poder mostrar lo que dice la Biblia: por sus frutos os conoceréis. Pero todo desde el corazón. Hay un pasaje. Y eso es lo que todo guerrero debe de entender bien. Y las armas, como hizo César, las armas que Dios nos ha dado, ¿no? Eso funciona bien cuando todo funciona desde el corazón. Hay un pasaje que dice: en el mundo tendrás aflicción, pero en mí tendrás paz. Interesante, a veces uno piensa el mundo físicamente, y yo creo que no es así. Cuando dice en el mundo tendrás aflicción, es cuando estás viviendo en el lugar donde gobierna el mundo de las tinieblas, de donde nos ha sacado el Señor. Por eso el Señor dice: en mí vas a tener paz, no importa dónde estés físicamente. Pero ¿quién está gobernando tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está tu apego? ¿Dónde está tu comunión? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Con quién estás en comunión? ¿Con quién estás hablando? Ese es el que va a darte paz, o vas a estar al otro lado en el mundo, en el estilo del mundo, con los principios del mundo, con la forma de pensar del mundo. Entonces ahí vas a tener aflicción, dice, ¿no? Y antes de que nos acabe el programa, quería leer un pasaje de Daniel, para todos los que nos escuchan. Le leo, dice: a mí Daniel, estamos hablando de Daniel que había tenido esa visión de las bestias, ¿no? De los monstruos que tenían y que tenían que ver con gobiernos que iban a venir después, y como que han venido los gobiernos, ¿no? Posteriores a Daniel. Dice: a mí Daniel se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome.
Me acerqué a uno de los que estaba allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto, y me dijo, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se van a levantar en la tierra, y efectivamente se han levantado después de Daniel 4 reyes. Pero me voy a enfocar en el siguiente verso, que esa es la palabra de ánimo de parte del Señor para todos los soldados en el Señor, que dice lo siguiente: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Al final de la historia, lo que está diciendo acá la revelación de parte de la palabra de Dios es de que a pesar de las bestias y de los ataques y de todas estas cosas, dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que han confiado en Él. Esa es la promesa de Dios para todos los que han puesto su vida y confían en Él. Por supuesto que en el camino hay tribulaciones, pero ¿qué dice la Biblia? Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y como hemos dicho a lo largo del programa, es entendible que haya, porque estamos inmersos en un reino, en un lugar, espiritualmente hablando, en el cual el gobernante odia a Dios y odia a los seres humanos y odia a la iglesia. Entonces, cuando uno está ahí y está actuando conforme al príncipe del reino de los cielos, al Señor Jesucristo, estamos operando desde el reino de Dios. Lo que estamos haciendo es agrediendo a ese gobierno de las tinieblas, ¿ya? Y por supuesto el enemigo no se va a quedar quieto y va a elaborar todo un estratagema para poder robar, matar y destruir, porque para eso está. Dice la palabra de Dios que es mentiroso, padre de mentiras, dice que es ladrón, dice muchas cosas, pero bueno, no es el tema ahora del programa, sino que tengamos en cuenta que sí, tenemos una misión, tenemos un encargo, tenemos que buscar cada día al Señor y reunirnos con otros creyentes maduros con los cuales podamos juntar y hacer iglesia, porque la palabra de Dios dice, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y solo hay veces no se puede enfrentar, ¿no? Somos testigos que enfrentar todas estas cosas solos es muy difícil. Faltan solamente 3 minutos. Si quisiera alguno de ustedes cerrar con algunas palabras o alguna reflexión, por favor. George. Tu micro, George. Sí, lo importante aquí en esta batalla es que mientras estamos siendo objeto del ataque del enemigo, ¿no? Pidamos a Dios si ese ataque de dónde viene, es de algo que no hicimos bien o algo que no hicimos mal, o es que viene de las tinieblas, porque ahí también está también lo efectivo que uno puede ser como iglesia, ¿no? ¿Esto es de parte de Dios, esto es algo que yo me he descuidado o es algo que viene de las mismas tinieblas? Aunque bueno, ya sabemos por el Señor que en la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué cosa quiere decir? Que si es algo bueno que vas a hacer, hazlo nomás, porque eso proviene de Dios, porque Satanás no ha creado nada bueno, por si acaso. Si a alguien una vez se le ocurrió por primera vez no hacer una empresa, ¿de dónde crees que vino? De Dios vino, porque el diablo no crea nada bueno. Todo lo bueno, dice Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, o sea, de Dios. Quiere decir que cualquier cosa buena, por ejemplo, ayúdale a cruzar a la abuelita la pista, ni preguntes, ayúdale a cruzar. Ay, Señor, será tu voluntad que yo le dé un pancito a este hambriento. Dale, compadre, no estés preguntando, porque toda cosa buena viene de Dios y Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Lo malo, definitivamente creo que el cristiano tiene un plus ahí, porque el Espíritu Santo le da discernimiento. Rápido te vas a dar cuenta. O sea, si el creyente cae porque
porque, porque quiere, pues, ¿no? Porque realmente el Espíritu Santo nos avisa, nos dice, cuidado, hoy luz roja, ¿no? Cuidado. Pero uno, pues, sigue la línea, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que cuidar es que no entrar en un sentido fatalista o derrotista, porque en un rato también compartieron ustedes, es mentira eso. La victoria, ya fíjate, la guerra todavía parcialmente se está peleando, pero según la Biblia la victoria ya se conoce de quién es, ¿no es cierto? ¿O me parece? Es lo que hemos leído, ¿no? ¿No? La victoria se sabe a quién pertenece. Entonces, estamos del lado del victorioso, estamos del lado del vencedor, pero por supuesto es una batalla, ¿no? O sea, no vamos a decir sí, pero no me gustaría pasar, compadre, estamos en una batalla. Y en la batalla yo te meto un puñete y él me mete una patada. Y yo te meto te doy me defiendo con cualquier objeto que Qué tenga a la mano. carnales, Jorge, ¿no, pastor? Muy Y carnales. el otro también te la va a devolver. Entonces, ¿qué cosa crees? Que o tú estás jugando un partido de fútbol entre dos equipos cristianos, ¿ya? Digamos, dos equipos Equipos evangélicos. cristianos, ¿Ya? eso. Digamos que Perú es evangélico y Colombia también es evangélico. Perú le mete un gol y todos los cristianos levantan su mano, gloria a Dios. Entonces Colombia, que también tiene cristianos, dice, Señor, mira, esto no es justo, ¡pum!, en el empate. Entonces, ¿cómo quedas a ver ahí? ¿Cómo quedas ahí? Y no es así, no es que la Biblia dice que Reino no nosotros es de este mundo, dice el Señor. no, pues no es, o sea, esto es de acá, lo que estamos viendo, el fútbol, la empresa. Si bien es cierto, todo lo bueno que hay en este mundo sí, viene de Dios, todo lo malo viene del enemigo. La prostitución viene del enemigo, la trata de blancas viene del enemigo, es del reino de las tinieblas. Me están diciendo corte también, eso ya sabemos dónde viene, vamos a cortar. Viene de la radio, viene de la radio. No, claro, el tiempo. Ok, amigo, muchas gracias. Nos estamos viendo, Jorge, Cecita, ya nos vemos la próxima semana. Oca, Chao, 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 chao. nos vemos.